Buenas tardes con todos. Ya nuestra última presentación es muy grato presentar a la doctora Ana Quintana Aquehua, que es médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia. Nos va a hablar sobre el tema insuficiencia respiratoria aguda en emergencia. Adelante, doctor Quintana, por favor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Valdivia, por la presentación. Bueno, ya esta es la última exposición. Espero compartir algunos puntos claves respecto al manejo que ya todos de todas formas lo practican día a día. Para hablar de este tema, vamos a hacer de forma introductoria un poquito de la clasificación fisiopatológica, en donde son, bueno, recordamos que son cuatro grupos grandes en los cuales fisiológicamente hablando nos vamos a abocar más que todo a los más prácticos, que es la hipoxémica y la hipercápnica, ¿no? Dentro de la hipoxémica, en este cuadrito de resumen, podemos observar que asimismo nos va a ayudar mucho no solamente la conocer pues los datos de la gasometría arterial, sino también de todas formas y en primera instancia el caso clínico, ¿no? Las imágenes de tórax que tengamos a la mano, eh, la respuesta a la terapéutica, a la oxigenoterapia, ¿no? Y bueno, y en la última columna algunos ejemplos. Tenemos lo que son según los datos de la gasometría, divididos según gradiente alveolo arterial. Podemos clasificarlo en dos grupos grandes, que es la que tiene una gradiente normal y la que tiene una gradiente elevada. Recordar que esta gradiente alveolo arterial de oxígeno se va a ver influenciada por la edad, ¿no? Hay una fórmula que creo que si todos la recuerdan, la aplican cuando van a hacer la lectura de su gasometría, ¿no? Que es la edad más 10 entre 4, ¿no? Y eso vamos viendo que va a modificar el resultado esperado de esta gradiente, ¿no? O sea, cuando esta gradiente es normal, podemos estar en dos escenarios, ¿no? Puede ser por una inspiración de O2 baja, eh, un, un o podría ser también por problemas de ventilación, ¿no? Una hipoventilación. Entonces, tenemos en este caso como situaciones ejemplo, las grandes alturas para el primer caso, y para el segundo, pues intoxicación por algún opioide, anestésicos, exacerbación de asma, de EPOC, etcétera, ¿no? Todo lo que haga que no pueda ventilar adecuadamente. Entonces, esto es respecto a este primer grupo. Acordarse que cuando hablamos de una gradiente alveolo arterial normal, estamos hablando de que pues no hay problema a nivel de la difusión, ¿no? De oxígeno y CO2, del intercambio gaseoso, ¿no? El problema está en otro foco. Cuando vamos al segundo grupo, que se refiere pues al gradiente alveolo arterial elevado, ya encontramos los problemas para el intercambio gaseoso, ¿no? La difusión de CO2 y de oxígeno. Entonces, en este, pues característicamente hay tres tipos. El primero es la alteración BQ, ventilación perfusión, eh, que va a estar ejemplificado principalmente por la embolia pulmonar. Otro ejemplo y más frecuente que una embolia pulmonar, que no está acá, pero que de todas formas yo lo menciono, que de todas maneras todos hemos manejado estos casos, son pacientes que tienen problemas de perfusión, shock, ¿no? O sea, que estén chocados, shock séptico, distributivo, hipovolémico, etcétera. Entonces son pacientes que tienen problemas en su alteración del BQ, ¿no? Por problemas de la perfusión. Eh, el otro grupo es el shunt derecha-izquierda, ¿no? Lo característico pues, son los problemas de cortocircuitos de cámaras cardíacas, pero también se puede ver pues, en casos de consolidados importantes, en shunts intrapulmonares, em, por algún problema anatómico, etcétera, ¿no? Entonces tenemos estos ejemplos. Y por último tenemos lo que es la alteración de la difusión.
¿no? Aquí lo que vamos a encontrar como un principal ejemplo es la congestión pulmonar, ¿no? En donde cualquiera de los componentes de la membrana que se utiliza para el intercambio gaseoso está alterado, ¿no? Sea el endotelio del capilar, el intersticio o propiamente dicho, ¿no? Las paredes del alveolo. Entonces, todos estos componentes que participan en la membrana de intercambio gaseoso se van a ver uno o más de uno, pues alterados, ¿no? La congestión pulmonar, por ejemplo, como había comentado. Lo otro es el ARTS también puede tener este componente, etcétera, ¿no? El pacientes con EPIT, etc. Entonces, eh, como resumen, ¿no? Esto de acá que les estoy comentando es una tablita de los mecanismos que ya lo conocemos bastante bien. Y para hablar lo que es el otro tipo, ¿no? Que es la hipercapnia. Acá tenemos diagnósticos asociados a este tipo de falla respiratoria, ¿no? Que se divide de igual forma, ¿no? Que la hipoxémica en dos partes, ¿no? Los que tienen disminución del volumen minuto, que pueden ser o pacientes que no respiran, ¿no? O que no pueden respirar. Los pacientes que no pueden respirar podrían ser pacientes que tienen problemas a nivel neuromuscular, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, miopatías, neuropatías de paciente crítico, etcétera. Y los pacientes que no respiran, ¿no? Podrían ser por problemas de tronco encefálico, ¿no? Un stroke, intoxicación por opioides, etcétera, ¿no? El otro grupo vienen a ser los pacientes que tienen incremento del espacio muerto. Entonces, estos pacientes están ejemplificados, bueno, recordar, ¿no? Que el del espacio muerto es un área en donde hay ventilación adecuada, pero son áreas que no tienen acceso al intercambio gaseoso, ¿no? No van a tener perfusión. Entonces tenemos la típica, el típico espacio muerto anatómico, ¿no? Es todo lo que es la vía aérea y los bronquios que conducen, ¿no? Y que no tienen contacto con los alvéolos, en donde se puede llevar a cabo la difusión de gases. Entonces, pero hay un espacio muerto que no es anatómico, sino fisiológico, que también bueno, lo podemos tener. Y la sumatoria de ambos, pues, es el espacio muerto total, ¿no? ¿En qué situaciones patológicas puede esto aumentar, ¿no? Dentro de lo esperado, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con exacerbación de POC, de asma, en embolismo pulmonar también, o si no, en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Recordar que en estas patologías no es que solamente haya un mecanismo, sino que es una sumatoria de mecanismos que contribuyen a la hipoxemia y en este caso, pues, a la hipercapnia. Y esto solamente de forma introductoria. Ahora, yendo a lo que es el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda, porque estamos hablando de agudas, no de crónicas, vamos ya a lo que es la evaluación física. En la evaluación física hay principalmente dos componentes, ¿no? Uno que es la parte de la evaluación del trabajo respiratorio, que es visiblemente evaluable, ¿no? Esto es un score que se sacó en la pandemia para poder objetivar, ¿no? Cómo estaba el trabajo respiratorio, ¿no? Que por sus siglas pues se llama WOP, en donde le ponen foco a lo que es frecuencia respiratoria, lo ponen en estos intervalos y ponen un puntaje. El aleteo nasal, si no, el uso de los músculos inspiratorios, em, accesorios, perdón, como el esternocleidomastoideo, ¿no? O el uso de músculos abdominales, ¿no? En la expiración. Entonces, una sumatoria, un puntaje de 4 a más, pues aumenta la probabilidad de requerir soporte ventilatorio invasivo, ¿no? Y no solamente oxígeno suplementario. Otro ejemplo dentro de la evaluación física que tenemos que tener en cuenta es no solamente el trabajo respiratorio, sino también el estado de conciencia. Lo pongo en tema, como ejemplo esos scores,
porque estos scores pues han sido estudiados. Si bien no se utilizan de forma muy práctica, ¿no? Sí están bastante catalogados en los puntos de corte para su sensibilidad, especificidad para abordar estos pacientes, ¿no? Entonces, como variable, lo que proponen acá dentro del examen físico es el estado de conciencia, ¿no? El estado de conciencia es importante, ¿no? Porque va a afectar la ventilación de un paciente, ¿no? Bueno, acá otra vez, ¿no? La frecuencia respiratoria, el estado hemodinámico, la temperatura. Entonces, todos esos puntos son importantes tomar en cuenta en nuestro examen físico, ¿no? Y poder interpretar estos hallazgos según el contexto clínico que tengamos. Y esta última tablita del CRUP también lo coloco porque estos cuadros, si bien no son tan propios de adultos, sino más se describen población pediátrica, también nos pone hincapié, ¿no? En que aparte del estridor, ¿no? La coloración, las retracciones, el estado de conciencia es importante, ¿no? Listo. A ver, esta exposición en realidad es bastante puntual, el objetivo pues es que podamos refrescar algunos conceptos y nos pueda ayudar, ¿no? En la toma de decisiones. Ya, exámenes auxiliares. Dentro de exámenes auxiliares, principalmente tenemos lo que son los estudios de imágenes de pulmones, que no lo he traído ahora por tener bastante variedad en esto, pero sí comentarles, ¿no? De que la imagen de pulmón es importante, incluso la radiografía de tórax es considerado parte y anexo al examen físico, porque hay muchos hallazgos que no necesariamente vamos a poder identificar el examen físico, ¿no? Y que es complementario. Y el examen auxiliar que sí voy a comentar y describir es la gasometría arterial y la gasometría venosa. Este examen es accesible, es rápido, es práctico y va a depender mucho de quién lo tiene, quién lo interpreta, ¿no? Para poder darle la utilidad que debería tener. Entonces, para comenzar, vamos a hablar sobre una correlación entre la gasometría arterial y la gasometría venosa, cuando sí, cuando no tomar en cuenta un resultado venoso, tal vez que por error sale venoso, qué parámetros variables tomar en cuenta de estos resultados en el caso de pacientes con insuficiencia respiratoria, ¿no? Por ejemplo, el pH en la gasometría venosa sí, va a marcar va a ser menor que en la gasometría arterial en un mismo paciente, ¿no? En aproximadamente varía un 0,03, ¿no? Que dependiendo del contexto clínico, vamos a ver si es significativo clínicamente, ¿no? Entonces, para tomarlo en cuenta, ¿no? Hay correlación. Lo otro es la presión de CO2, ¿no? Este sí que varía un poco más que el pH, ¿no? La venosa característicamente va a estar mayor que la hallada en la gasometría arterial y puede variar en un 5 a 7 milímetros de mercurio, ¿no? Que puede ser más alto, pues, según el consumo de oxígeno o el gasto cardíaco del paciente, ¿no? Que fisiológicamente, pues lo podríamos entender si lo llevamos al campo. El otro parámetro es la presión de O2, ¿no? Este parámetro variable sí que no va a tener correlación entre la arterial y la venosa. Y para esta variable sí necesitamos de todas formas la gasometría arterial, ¿no? Entonces, con los otros dos sí podría ayudarnos la gasometría venosa y según su correlación poder interpretar el resultado. Ya, la gasometría arterial, considerada el gol estándar para insuficiencia respiratoria, falla respiratoria, es importante porque nos va a objetivar, ¿no? Por ejemplo, la hipoxemia sí la podemos medir de forma objetiva con esta prueba, a diferencia del trabajo respiratorio, ¿no? Que tiene muchos detractores en los cuales ponen que es muy dependiente del observador en algunos casos, no la frecuencia respiratoria, pero sí los otros. Entonces, en cambio, este examen pues es un poco más objetivo, ¿no? El objetivo de esta prueba va a ser medir, determinar, definir la eficacia del intercambio gaseoso, ¿no? Porque acuérdense que la respiración como objetivo va a tener poder hacer una adecuada entrega de oxígeno a los tejidos, ¿no? De los diferentes órganos vitales y demás que tenemos en nuestro sistema. Entonces, ese es el objetivo de esta prueba.
Y también, como había mencionado, nos va a medir el grado de presión arterial de oxígeno para cuantificar de leve, moderado, severo, etcétera, la hipoxemia, ¿no? Y también me va a ayudar la gasometría arterial a definir cuál es la gradiente alveolo arterial, ¿no? Para poder encasillar o clasificar o entender un poquito más mi hipoxemia, ¿no? Entonces, esos componentes de la, discúlpenme, esos componentes de la gasometría arterial son importantes. Bueno, seguimos hablando sobre la gasometría arterial y la venosa, ¿no? Ambos me van a ayudar para poder identificar la hipercapnia, ¿sí? Como había comentado, ¿no? Y me va a ayudar a determinar si la insuficiencia respiratoria hipercápnica es aguda y crónica. Podemos usar alguna de ellas. Recordar que, recordar que la aguda, los pacientes que tienen, aparte de, se sobreentiende, ¿no? De que tenemos que tomar en cuenta el contexto clínico de los pacientes para saber si es algo agudo o crónico, el examen físico, antecedentes, sintomatología, etcétera. Eh, Teniendo la gasometría, me tendría que ser una herramienta útil para poder estar más seguro de mi aproximación diagnóstica. Entonces, en los casos de pacientes que tengan una hipercapnia aguda, característicamente podemos aplicar la regla de que por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de CO2, el pH va a disminuir en aprox un 0,08, ¿no? En la gasometría. Y en pacientes que tienen un cuadro crónico compensado, ¿no? Podemos característicamente encontrar que por cada aumento de 3 milímetros de mercurio de CO2 se va a producir un aumento correspondiente de un miliequivalente por litro de bicarbonato sérico, ¿no? O sea, el CO2 va a estar elevado, el pH debería estar normal o casi normal y un bicarbonato sérico elevado, ¿no? Esos hallazgos son los que yo voy a encontrar en un paciente que tiene una hipercapnia crónica compensada, a diferencia de una aguda, en donde no voy a ver mayor cambio en el bicarbonato, ¿no? Y de frente va a reflejarse en nuestro pH. Entonces, es un poquito como para recordar esto, la ecuación, para poder ver cómo interactúan, ¿no? El dióxido de carbono, el bicarbonato y el ion del bicarbonato, ¿no? Y los hidrogeniones. Ya, a ver. Ok. La presión arterial de CO2 esperada es un cálculo que se realiza que nos puede ayudar para poder saber si tenemos una hipercapnia, una acidosis respiratoria concomitante, ¿no? O tenemos una alcalosis respiratoria concomitante, además de la alteración que tengamos gasométrica. Sí, de forma concomitante, a veces tenemos varios trastornos mixtos, metabólico, respiratorio, para poder saber si es que adicionalmente tenemos algún trastorno ácido base respiratorio, podríamos calcular, ¿no? La PaCO2 esperada y dependiendo de nuestro resultado, lo comparamos con nuestra gasometría y vemos, ¿no? La PaCO2 medida es mayor a nuestra PaCO2 esperada calculada, ¿no? Podemos decir que tiene una acidosis respiratoria concomitante y si es menor a la PaCO2 esperada calculada, podemos decir que es una alcalosis respiratoria concomitante, ¿no? En el caso de la alcalosis, pues podría ser cuadros de hiperventilación y en el caso de la acidosis puede ser fatiga muscular respiratoria, etcétera. Entonces, este dato también lo pongo acá como para recordarlo, porque sí me parece importante para sacarle el jugo a la gasometría. Y bueno, eso respecto a lo que es exámenes de ayuda, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. A ver, vamos a chequear. No, creo que no hay. Ya, sigamos entonces. En el manejo inicial, esta ya es la última parte. Ya. Lo primero, pues, es nuestro objetivo del manejo inicial en pacientes que tengan insuficiencia respiratoria va a ser asegurar una adecuada entrega de oxígeno a los órganos vitales, como había comentado, ¿no? Que ese es el objetivo.
La saturación mayor de 90, que se correlaciona con una PO2 de 60 milímetros de mercurio aprox, es lo que mínimamente deberíamos de buscar, ¿no? Las indicaciones de ventilación mecánica invasiva. Esta parte es importante poder definir desde un inicio para saber cómo continuar la cadena de manejo, ¿no? Si vamos a necesitar de áreas críticas o no, ¿no? O necesitamos un área de intermedios, de observación, monitoreo, o en caso no sea necesario, pues en hospitalización. Entonces, las indicaciones de ventilación mecánica invasiva, tenemos lo que es las indicaciones de intubación y, bueno, el otro es la indicación en sí de ventilación mecánica invasiva, ¿no? Para lo que es intubación, no he puesto puntos de corte, ahora les voy a comentar por qué, pero sí los escenarios, ¿no? Por ejemplo, una hipoxemia que no responde al aporte de oxígeno, de todas maneras, es para poder verlo en área crítica para la intubación, ¿no? Y asegurarnos eh, la ventilación y la oxigenación adecuada, ¿no? El otro escenario es la obstrucción de la vía aérea. El tercero es la protección de la vía aérea lesionada, ¿no? Imposibilidad de eliminar secreciones también, ¿no? Lo describen y, bueno, y permitir la ventilación mecánica. En el caso de ventilación mecánica, se correlaciona pues con los puntos de arriba, ¿no? Es pacientes con apnea, hipercapnia aguda que no revierte con el tratamiento adecuado, ¿no? Hipoxemia grave o refractaria y fatiga respiratoria progresiva pese al tratamiento adecuado. Como verán, pues son pacientes que si bien tienen un problema agudo, grave, severo, crítico, urgente, los escenarios se enfocan más en no respuesta al tratamiento, ¿no? Al tratamiento inmediato. Si es que hay este escenario, sobre todo es para tomar la- el manejo en conjunto con los colegas de áreas críticas. Ya, los puntos de corte, si bien suenan bastante ordenados y bastante eh, rápidos para tomar decisiones, lo que yo, más que poner puntos de corte, lo que quería era compartirles, ¿no? Las desventajas de usar estos mismos, ¿no? O las variables que utilizamos para poder tomar decisiones en pacientes que están críticos, ¿no? Uno es la presión arterial de oxígeno, que tiene bastantes desventajas, o sea, de hecho que el mensaje no es no usarlo, no, sí hay que usarlo, no tenemos otro, pero sí conocer también sus desventajas, ¿no? Que no es un indicador directo de la concentración arterial de oxígeno necesariamente, ¿no? Y el otro es que, pues, la presión que se va, este dibujito de acá abajo nos habla, ¿no? De cuando ingresa el oxígeno a los alvéolos, requiere una serie de factores para poder llegar a la mitocondria y hacer la fosforilación oxidativa. Entonces, no es que lo que entra pues llega directo a su órgano blanco, ¿no? Sino que pasa una serie de factores, ¿no? Tanto de los que me aseguran una adecuada ventilación como una adecuada oxigenación, ¿no? Dentro de esto pues está la perfusión, el transporte, ¿no? Que en este caso pues es la hemoglobina, y etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, acá tenemos que no necesariamente una PO2, que lo que me mide es solamente el oxígeno en la sangre arterial, me va a garantizar automáticamente una adecuada entrega de oxígeno a nivel de tejido. Entonces, por eso es que estas desventajas son las que hay que tomar en cuenta, ¿no? De todas maneras. A ver, siguiente. ¿Cuáles son las desventajas de igual forma, ¿no? Del PAFI para poder tomar decisiones, ¿no? En este caso, las desventajas las clasifiqué como tres. La primera vendría a ser el arrastre variable de aire ambiental durante la suplementación de oxígeno en la mayoría de los pacientes que no están intubados y en los cuales hay que decidir si se va a intubar o no, ¿no? Que viene a ser el FIO. Si bien el PO2 lo puedo medir en sangre de forma objetiva con la gasometría, no lo puedo hacer de igual forma con el FIO2. E incluso los pacientes con alto flujo, con cánula nasal de alto flujo, yo puedo bien programar un FIO de 60, de 50, pero el FIO que estoy administrando al paciente no necesariamente va a ser ese el punto, ¿no? Sino podremos variar más menos 15, más menos 20, dependiendo también del esfuerzo respiratorio del paciente, ¿no? Y esta variación es mucho mayor
en pacientes que tienen sistemas de bajo flujo, que vamos a hablar más adelante, pacientes con cánula, con máscara de reservorio, ¿no? Va a depender mucho más de su esfuerzo respiratorio. La relación curvilínea entre el PO2 y el FiO2, ¿no? Que varía con el grado de desigualdad, ventilación, perfusión, shunt, como les decía, no solamente el oxígeno que llega a la sangre arterial, sino también los diferentes factores como la perfusión, etcétera, ¿no? Entonces, el PAFI también tiene esta desventaja por ese motivo. Y por último, no desempeña ningún papel en ningún proceso biológico para la entrega de oxígeno. Sí, pues, ¿no? O sea, un poquito más de los primeros dos puntos. A ver, sigamos. Entonces, con esto lo que quería decir, y en esta revista del 2024 de cuidados críticos, hablábamos bueno, hablaban de eso, ¿no? Y daban como conclusión eso, ¿no? Que pues no es recomendable ni se sugiere pues elegir un punto de corte de PO2, de PAFI, ¿no? Para poder tomar estas decisiones de forma arbitraria, perdón, de forma exclusiva, no solamente de un resultado de gasometría, sino que hay que tomar pues estas decisiones también en contexto de un paciente, de sus antecedentes, del escenario clínico que tengamos enfrente, ¿no? Y que la decisión va variando de paciente en paciente. Pueden haber pacientes que tengan un PAFI en 80, pero por obstrucción de, un ejemplo, ¿no? Así extremo, ¿no? Por obstrucción por cuerpo extraño, ¿no? En vía aérea, digamos, ¿no? Y que la solución no sea darle oxígeno, sino retirar el cuerpo extraño, ¿no? Algo así, ¿no? Para poder tomarlo en cuenta. Y bueno, por último, lo que quería comentarles era sobre los dispositivos que tenemos a la mano en la emergencia para poder administrar oxígeno suplementario, ¿no? Primero vienen los sistemas de alto flujo, característicamente nuestra máscara de Venturi, ¿no? Todo el gas pues que se respira lo lo va a aportar el equipo. Las concentraciones de oxígeno van a ser precisas, regulables, ¿no? Dependiendo de cómo lo coloquemos, ¿no? A dónde apunta la flechita, que puede ser desde un 24 a un 50%. Y es una oxigenoterapia controlada por este motivo, ¿no? Y por eso se llama alto flujo, ¿no? Porque nos aseguramos un fío. Hay variación, ¿no? Como había comentado, ¿no? Incluso con la cánula de alto flujo, que es otro dispositivo de alto flujo, pero es más controlada que otros sistemas que son los de bajo flujo, ¿no? El fío es independiente del patrón ventilatorio del paciente. No esto es a rajatabla, pero sí es el más fiel, ¿no? A no depender del patrón ventilatorio de cada paciente, ¿no? Y mezcla pues aire con oxígeno por el efecto Venturi, ¿no? Según cómo lo coloquemos. Entonces, este es el dibujito de nuestro sistema de Venturi y nuestro flujómetro. Ya. Y el otro son los sistemas de bajo flujo. Los sistemas de bajo flujo es un poquito diferente a los de alto flujo, o perdón, contrario a los de alto flujo, ¿no? El gas que proporciona el equipo es muchas veces insuficiente, por lo que el paciente requiere realizar trabajo respiratorio, esfuerzo respiratorio para poder coger el aire atmosférico, ¿no? Las concentraciones de oxígeno van a variar bastante y van a depender mucho del patrón respiratorio y de la anatomía del paciente. Un paciente obeso, caja torácica, pues va a ventilar diferente a un paciente que no tenga ninguna de estas características. El FiO2, como les comento, es variable, depende de cómo esté el sensorio, cómo esté el paciente. Eh, y bueno, y los ejemplos son estos, ¿no? La máscara simple, que bueno, esto sí creo que no lo usamos mucho en la emergencia, más son las cánulas binasales y nuestra mascarilla de reservorio. Entonces, en las cánulas binasales, la administración de oxígeno puede llegar hasta 40%. Acá le ponen un puntito más, pero en realidad es hasta 40%. No se recomienda administrar más. Eh, Más de 4 o 5 litros tampoco es recomendable administrar esa cantidad de oxígeno a un paciente con bajo flujo porque no tenemos forma de humidificar el aire que le estamos administrando y eso puede ser corrosivo para la mucosa respiratoria, ¿no? Entonces también por ese motivo. ¿Qué más? La máscara de reservorio, por otro lado.
sí que administra fíos superiores, ¿no? Pueden llegar a 60, 80, dependiendo del trabajo respiratorio del paciente. Hay que asegurarnos de que la bolsa esté insuflada, aireada, ¿no? Distendida para poder eh, asegurarnos de que esté funcionando bien el sistema. ¿Y qué más? Y bueno, pues eso en realidad sería en resumen lo que les quería comentar, hacer hincapié tal vez en un poquito en lo que son en esta parte de acá, son nuestros objetivos de lo que es el manejo de la insuficiencia respiratoria en la emergencia, ¿no? Que es asegurar pues nuestra adecuada oxigenación para tener en adecuado estado y funcionamiento nuestros órganos vitales. Y nada más, eso es todo lo que les había traído el día de hoy. Es bastante puntual a diferencia de las anteriores exposiciones. Y si no hay preguntas, quería agradecerles por su atención y su presencia. Gracias, Anita. Excelente tu presentación, muy didáctica. Como bien dices, puntual, pero muy completa. De verdad, excelente. Agradecemos a todos sobre todo a los docentes por su participación y a todos los que han participado y que se han conectado a la red. Muchas gracias con todos. Muy buenos días.